un paso continuo, como ocurría en el caso de los canales cuando están abiertos. Esto hace que solamente conforme haya cambios conformacionales en la proteína se pueda dar el transporte, pero si no, no se va a poder dar. Esto hace que sea un poco más lento la difusión facilitada. ¿Sale? Entonces, los poros siempre abiertos, los canales pueden estar abiertos o cerrados y los transportadores nunca están totalmente abiertos. Los poros, como siempre están abiertos, no requieren ni de abrirse ni cerrarse, mientras que los canales sí tienen un evento de apertura que puede estar regulado por ligando, puede estar regulado por voltaje o puede estar regulado por un cambio de señalización intracelular. Los transportadores tienen ciclos de cambios conformacionales. Primero se abren para que entre la molécula del espacio extracelular y después se abren hacia el espacio intracelular para que entre la molécula. Y entonces las partículas que pueden entrar a través de los canales pueden ser muchísimos, todo lo que permita el gradiente, mientras que los transportadores una cantidad fija de moléculas, por ejemplo de 1 a 5. ¿Sale? Vamos a ver nada más, muy brevemente, dos tipos de transportadores para entender sus diferencias. Entonces vamos a hablar de los transportadores en general. Y dentro de estos transportadores vamos a ver dos tipos grandes de transportadores. Primero vamos a ver los transportadores que van a transportar una molécula en función de otra, los cuales se llaman cotransportadores. Los cotransportadores van a meter en general una molécula junto con otra molécula en la misma dirección. Es decir, si lo van a transportar hacia el interior de la célula, las dos van a ir hacia el interior. Si las dos van a ir hacia el exterior, las dos van a ir hacia el exterior, ¿sale? Por eso se le llama cotransportador, porque lo llevan hacia el mismo lado. A otro tipo de transportadores se les llama antiportadores o intercambiadores. Los intercambiadores, como su nombre lo dice, van a llevar una molécula hacia un lado y otra molécula hacia el otro lado, es decir, una va a salir y la otra va a entrar, ¿sale? Esto hace que sea importante tener en cuenta las diferencias entre los diferentes tipos de canales, entre los diferentes tipos de transportadores de tipo cotransportador y de tipo intercambiador. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede más clara la idea de los cotransportadores. Aquí tenemos al cotransportador de sodio-glucosa. El cotransportador de sodio-glucosa, que es de la familia SGLT, es un tipo de cotransportador que va a meter sodio y que al mismo tiempo va a meter glucosa. Entonces ambos van en la misma dirección. Vean, dependiendo si es SGLT1 o SGLT2, va a meter uno o dos sodios por cada molécula de glucosa. Acá tenemos otro cotransportador que vamos a ver en nefro, que se llama NKCC, que lo que hace es que mete un sodio, mete un potasio y mete dos cloros. Noten que este transportador es electroneutral, es decir, va a meter la misma cantidad de sodios, de cargas positivas que de cargas negativas. Esto no siempre es el caso con todas. Por ejemplo, SGLT2 mete sodio de manera constitutiva, pero glucosa no tiene una carga. ¿Sale? Tenemos otros tipos de cotransportadores, que es el cotransportador de sodio aminoácido, tenemos el cotransportador de sodio y cloro o NCC, que lo vamos a ver en nefro, este lo vamos a ver en gastro, el cotransportador de sodio fosfato, que lo que hace es reabsorber fosfato en la nefrona, el cotransportador de potasio cloro, que lo vamos a ver un poco en la función neuronal, el cotransportador de sodio bicarbonato, los de oligopéptidos, que nos van a servir para reabsorber péptidos tanto a nivel de la nefrona como a nivel del aparato gastrointestinal. Y también vamos a tener algunos otros cotransportadores como los dimetálicos divalentes, los de sodio bicarbonato, los de monocarboxilatos. La idea general es que todos estos cotransportadores ayudan a meter en la misma dirección a los diferentes iones que nosotros vamos a tener para atravesar a través de la membrana celular, ¿sale? Ahora, los intercambiadores van a funcionar de una manera un poco distinta, mientras que los intercambiadores van a funcionar, mientras que los transportadores, van a funcionar movilizando las sustancias en la misma dirección, los intercambiadores lo van a hacer
cambiando la dirección de uno de los sustratos. Otro nombre por el que también se le conoce a estos intercambiadores es antiportadores, ¿sale? En caso de que lo vean así en alguna otra literatura. Los antiportadores lo que van a hacer es que van a llevar uno y opuesto hacia el otro lado. Uno de los que tienen función fisiológica más frecuente, que vamos a ver estos dos como los más importantes, es por un lado el intercambiador de sodio-calcio, que se llama NSX, que va a tener una importancia importante para la función muscular. Lo que hace es que mete sodio hacia el interior de la célula y saca calcio. Esto nos va a ayudar a favorecer que la concentración de calcio intracelular esté baja, y esto lo va a hacer con un intercambio de sodio, ¿sale? Entonces, estos tipos de transporte en realidad son transportadores, pero no van a ser un tipo de difusión facilitada, sino que debido a que van a utilizar energía electroquímica de una sustancia, van a ser un tipo de transporte activo secundario, ¿sale? Entonces, los transportadores van a ser un tipo, sobre todo los cotransportadores y los intercambiadores. No estoy hablando del transporte por difusión facilitada, que es este, sino cuando tenemos cotransporte y antiporte, nosotros vamos a usar la energía electroquímica de una molécula para facilitar la de otra, ¿sale? Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de el cotransportador sodio-glucosa. Nosotros sabemos que la concentración intracelular de glucosa tiende a ser baja, entonces existe un gradiente, ¿sale? Sin embargo, nosotros queremos maximizar el transporte de glucosa a través del cotransporte con sodio. ¿Por qué? Porque el gradiente de sodio hacia el citosol también es grande. Entonces, si yo uso la diferencia electroquímica del sodio para transportar glucosa, yo voy a amplificar el transporte de glucosa hasta 100,000 veces. Entonces, el cotransporte de sodio-glucosa es un ejemplo de transporte activo secundario, porque yo uso la energía electroquímica del sodio para facilitar el transporte de la glucosa. Entonces, este es un ejemplo de transporte activo secundario, ¿sale? Mientras que en este caso, yo voy a usar la energía que me permite cotransportar el sodio hacia el interior de la célula, recordando que hay un gradiente importante de sodio del espacio extracelular hacia el intracelular para facilitar la salida de calcio. Entonces, este es de nuevo un ejemplo de transporte activo secundario. Si yo solamente quiero hacer un transporte por difusión facilitada, yo no voy a utilizar otra molécula para llevarlo a cabo, simplemente transporto la sustancia del exterior hacia el interior de la célula, ¿sale? Como pudiera ocurrir con un transportador de glucosa, que es el GLUT1. Entonces, GLUT1 es un transportador que solamente va a meter glucosa, no va a utilizar sodio como pudiera ser ese GLT2. Ahora, en esta difusión facilitada que se satura, va a ocurrir lo mismo con los cotransportadores y con los intercambiadores. Entonces, cotransportador e intercambiador también tiene función saturable como los transportadores de difusión facilitada, solo que no se les considera difusión facilitada debido a que utilizan otras moléculas para energizar su transporte. Es decir, si solamente permitimos el paso, no va a depender solo del gradiente de concentración, porque generalmente se van a transportar contragradiente estas sustancias. Entonces van a requerir que se energice con la función de otra molécula para poder funcionar de manera correcta. Entonces, nada más para recapitular y que pasemos hacia cómo la célula va a regular todo esto y que hablemos brevemente del transporte activo primario. El transporte celular se va a dividir en dos grandes tipos, en difusión y en transporte activo. La difusión va a ser pasiva, si solamente ocurre a través de la membrana, a través de poros o a través de canales, y va a ser facilitada si está mediada por una proteína transportadora. El principal ejemplo de esto son los transportadores de glucosa GLUT1, ¿sale? Los GLUT van a favorecer el transporte de glucosa a través de la membrana, sobre todo GLUT1, que está constitutivamente expresado, o GLUT4, que es dependiente de insulina, y van a permitir el paso de una sustancia a través de exponer de manera intermitente su compuerta celular extracelular y su compuerta intracelular. Van a tener una estequiometría fija y van a ser saturables. Por otro lado, tenemos el transporte activo. El primario depende de ATP, ahorita vamos a ver con detalle las bombas, y el secundario generalmente se da a través de dos tipos de moléculas, que son los cotransportadores, vamos a ponerle COT, y los intercambiadores, ¿sale? Que van a utilizar la energía electroquímica de una molécula
para favorecer la movilización de otra molécula. De cualquier modo, en el transporte activo hay un gasto de energía. Entonces vamos a ver brevemente el transporte activo primario, para que quede clara esa noción. El transporte activo primario va a estar dado fundamentalmente por un tipo de moléculas que se llaman bombas, ¿sale? El prototipo que nosotros vamos a estudiar en fisiología es la sodio-potasio ATPasa, que es una bomba de potasio y de sodio. Esta bomba es una proteína que tiene dos subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta reguladora. Va a depender del gasto de ATP y va a tener una estequiometría fija. Entonces, al igual que los transportadores, solo va a transportar un número fijo de moléculas. ¿Qué va a hacer la sodio-potasio ATPasa? Va a favorecer la salida de sodio. Entonces va a sacar 3 sodios y va a meter 2 potasios, ¿sale? Entonces, esta sodio-potasio ATPasa va a tener una función muy importante porque va a ser la encargada de mantener el sodio intracelular perdón, lo dije al revés, va a favorecer la salida de 3 sodios y va a favorecer la entrada de 2 potasios. Ahora, esto es importante porque la sodio-potasio ATPasa se va a encargar de mantener el sodio extracelular alto y se va a encargar de mantener el potasio intracelular bajo. Entonces, por un lado, la sodio-potasio ATPasa, como ya habíamos hablado, el potasio regula el potencial de membrana, se va a encargar de mantener el potencial de membrana a través de mantener el potasio intracelular más alto. Y también va a regular el volumen de la célula, ya que el sodio es un regulador importante de volumen, al mantener el sodio extracelular más alto. Entonces va a tender a sacar 3 sodios y va a tender a meter 2 potasios. Una disculpa, hace un momento lo dije al revés. Entonces la sodio-potasio ATPasa, al igual que los transportadores, va a tener un ciclo. Entonces al principio vamos a tener que va a estar expuesto el espacio o el sitio de unión intracelular, que va a tener un sitio de unión de 3 sodios, y va a tener, en este caso, este sitio expuesto. Entonces, como está expuesto, se van a unir 3 sodios que van a provenir del espacio intracelular. Una vez que se unen estos 3 sodios, el ATP que estaba unido a nuestra molécula proteica de la bomba sodio-potasio ATPasa se va a hidrolizar y entonces se va a fosforilar nuestra sodio-potasio ATPasa. Lo que eso va a hacer es que se cierre la sodio-potasio ATPasa. Vean que aquí estaba abierta la cara intracelular y aquí se cierra, ¿sale? Cuando se cierra la cara intracelular, pues se va a mantener totalmente cerrada. Y ahora se va a hacer un cambio conformacional que abre la cara extracelular. Entonces va a permitir que se salga el sodio y al salirse el sodio, ahora quedan expuestos los sitios de unión a potasio. Y estos sitios de unión a potasio van a favorecer que ahora se une el potasio y entonces se va a perder ese fósforo, se desfosforila y se tiene que unir otra molécula de ATP para que se favorezca la apertura del espacio intracelular y esto favorezca que se reabsorban 2 potasios hacia el interior de la célula. Entonces la sodio-potasio ATP hace lo siguiente, está abierta intracelular, se une el sodio, se gasta el ATP, se cierra la bomba. Esto hace que después haga un cambio conformacional y se abre el sodio para que salga. Entonces se sacan hacia el espacio extracelular 3 sodios. Después se unen 2 potasios y ahora la unión de esos 2 potasios disocia el fósforo. Entonces se cierra de nuevo y se tiene que gastar ATP para que esos 2 potasios puedan entrar al espacio intracelular. Entonces en este ciclo hay un gasto neto de ATP. Esta sodio-potasio ATPasa notablemente es inhibida por una molécula que se llama ouabaína, ¿sale? O como vamos a ver también a nivel farmacológico, la digoxina va a poder inhibir también a la sodio-potasio ATPasa. La digoxina es un fármaco utilizado para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Cómo funciona lo vamos a ver en el bloque de fisiología cardiovascular. Entonces la ouabaína va a inhibir a la sodio-potasio ATPasa y va a impedir que la sodio-potasio ATPasa cambie de conformación y entonces la bomba ya no va a poder modificar ni sacar el sodio ni meter el potasio. Esto va a ocasionar, por lo tanto, alteraciones importantes en la función celular normal, ¿sale?
Entonces, ya habíamos hablado de que esta sodio-potasio ATPasa, al favorecer la salida de 3 sodios y la entrada de 2 potasios, va a mantener por un lado el potencial de membrana a través del potasio y por otro lado el volumen celular a través del sodio. Entonces esto va a tener implicaciones relevantes debido a que cualquier alteración en la función de la bomba va a cambiar esas dos cosas, ¿sale? Entonces la guabaína va a causar alteraciones de volumen extracelular y por otro lado va a ocasionar alteraciones en el potencial de membrana. Ya nada más para terminar, vamos a hablar brevemente de ahora cómo se va a regular el agua. Entonces, ya habíamos hablado de que el transporte, ya sea por difusión pasiva o por difusión facilitada o por transporte activo primario o secundario, va a estar dado por proteínas transportadoras. Y además vamos a tener que estas proteínas transportadoras van a estar expresadas en la membrana. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo la célula va a regular las diferentes concentraciones iónicas a través de la membrana usando precisamente estas proteínas. Entonces aquí tenemos a nuestra sodio-potasio ATPasa, que ya dijimos, saca 3 sodios, mete 2 potasios, va a ser encargada de mantener la concentración extracelular de potasio alta y la concentración extracelular de potasio baja y la intracelular alta, y la concentración extracelular de sodio alta y la concentración intracelular de sodio baja, ¿sale? Entonces va a regular que el sodio esté alto afuera y que el potasio esté alto adentro. Por otro lado, vamos a tener canales de potasio que van a tener un papel importante en favorecer la salida de potasio. Si recordamos, nuestro potencial de Nernst para el potasio es positivo, por lo que el potasio va a tender a salir de la célula. Entonces, nuestros canales de potasio van a salir por difusión a través de canales de potasio. Si nosotros tenemos un canal de sodio, el sodio va a tender a entrar a la célula por el gradiente que existe. Los canales de sodio voltaje dependiente van a favorecer también la entrada de sodio. Y esto va a ocasionar que tengan un papel importante en la despolarización. Nosotros tenemos tipos de transporte activo secundario mediante los cotransportadores y mediante los intercambiadores, y también tenemos otras bombas que van a ayudar, por ejemplo, a mantener el calcio intracelular bajo y extracelular alto. ¿Sale? Acá tenemos algunos ejemplos de otros tipos de moléculas que tienden a tener otro tipo de relevancia fisiológica, más hacia la homeostasis del cloro y del pH, pero que también van a ayudar a mantener concentraciones de cloro extracelular más altas y un equilibrio de bicarbonato y de los hidrogeniones para funcionar. Entonces la célula, siempre que tenga alguna alteración en el líquido extracelular, ya sea de aniones o de líquido, se va a modificar. Pero lo que va a regular más importantemente el volumen de las células, como ya habíamos hablado brevemente hace un momento, es la osmolaridad, ¿sale? Recuerden que la osmolaridad tiene que ver con moléculas que son osmóticamente activas. La osmolaridad normal del plasma casi siempre se redondea a 300, pero es de 290 miliosmoles, ¿sale? Y entonces 290 miliosmoles es la osmolaridad normal. Cuando nosotros tenemos una sustancia que tenga una concentración, aquí voy a poner las flechitas, mayor a la osmolaridad plasmática, nosotros vamos a decir que esa sustancia es hipertónica. Entonces la tonicidad, a diferencia de la osmolaridad, es cuando comparamos una sustancia contra otra. Entonces, si la sustancia tiene una mayor osmolaridad que el plasma, va a ser hipertónica. Si esa sustancia tiene una osmolaridad igual que la del plasma, le vamos a llamar isotónica. Y si esa sustancia tiene una osmolaridad menor que la del plasma, le vamos a llamar hipotónica. ¿Sale? Entonces, el agua, normalmente a través de las membranas celulares, va a poder permear, pero con mucha lentitud. Casi siempre se va a mover a través de poros. Entonces el agua se tiende a mover a través de acuaporinas, como la acuaporina 1, que se expresa de forma constitutiva. Esto va a permitir que el agua se mueva a través de diferentes situaciones, pero que dependa de las concentraciones de iones también. Ahora, aquí es importante que haga una distinción debido a que no solo va a depender del transporte de iones,
sino que va a depender también de otras moléculas que sean eléctricamente cargadas, pero que no necesariamente difunden a través de los mecanismos que hemos hablado, difusión pasiva, difusión activa o transporte, donde casi siempre hablamos de iones. Estas moléculas cargadas también van a incluir a las proteínas. Las proteínas van a tender a no moverse a través de las membranas celulares, y ya habíamos hablado cuando vimos las concentraciones que la concentración de proteínas, que está puesta aquí, es mucho mayor a nivel intracelular que a nivel extracelular. Lo que eso significa es que las proteínas van a estar atrapadas en el interior de la célula, ¿sale? Y van a tener, sin embargo, en general, al pH fisiológico, una carga negativa. Estas proteínas con carga negativa van a participar también en el equilibrio electroquímico al que están sometidos todos los iones. Debido a eso, nosotros tenemos que estudiar cómo las proteínas intervienen en este proceso a través de un principio que se llama el equilibrio de Gibbs-Donan, ¿sale? Entonces, el equilibrio de Gibbs-Donan nos habla del papel que van a jugar las proteínas en modificar el equilibrio electroquímico de la célula. Para tratar de ejemplificar cómo funciona eso, vamos a poner esta condición inicial. Tenemos una solución de cloruro de sodio en el espacio extracelular de 150 milimolar, mientras que en el espacio extracelular tenemos 150 milimolar de sodio y la misma concentración, pero ahora de proteínas que no pueden cruzar, ¿sale? Para empezar tenemos un gradiente químico de cloro, porque acá no tenemos cloro. Entonces el cloro va a tener un gradiente químico para entrar. Sin embargo, y quiero hacer notar esto importante, las cargas a través de la membrana están casi en equilibrio, ¿sale? Porque tenemos aquí una electroneutralidad y aquí una electroneutralidad con una ligera tendencia. Entonces, nuestro equilibrio va a depender de dos factores. Primero, tenemos que alcanzar un equilibrio químico, es decir, que la concentración de cloro y la concentración de cloro de uno y del otro lado de la membrana estén similares, pero que también las cargas alcancen una similaridad. Entonces no solamente se va a intercambiar cloro, sino que también se tiene que intercambiar sodio para que se vayan equilibrando estas cargas. Entonces vean aquí, van a pasar 10 milimolares de cloruro de sodio al citosol, y esto va a hacer que ahora tengamos un 160 milimolar de cargas positivas, 150 milimolar de cargas negativas, pero también otras 10, entonces 160 milimolar de cargas negativas y 160 milimolar de cargas negativas. Seguimos sin tener equilibrio químico, pero estamos aproximándonos más a un equilibrio eléctrico. Entonces vamos a tener que las proteínas van a jugar un papel fundamental en generar un desbalance. Ese desbalance va a ocasionar que nosotros no tengamos la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas a través de la membrana, debido a que las proteínas no logran permear a través de la membrana celular. Este equilibrio de Gibbs-Donan, como vamos a ver en la próxima clase con más detalle, explica por qué a nivel intracelular podemos tener una concentración ligeramente más negativa que la que tenemos a nivel extracelular, ¿sale? Quiero nada más introducir el concepto porque se va a volver más importante en la próxima clase, ahora que empecemos a hablar de potenciales de membrana. Y ahora, nada más para acotar, vamos a hablar un poquito del volumen, ¿sale? Nosotros tenemos que si nosotros modificamos a nuestra sodio-potasio ATPasa, por ejemplo con noavaína, se inhibe esta función normal. Acuérdense que normalmente saca sodio, mete potasio, y esto va a mantener una función normal en la célula. Si nosotros la inhibimos, se va a modificar la tendencia. El sodio tiende a entrar a la célula, es lo normal que hace el sodio. Entonces, si nosotros inhibimos a la sodio-potasio ATPasa, el sodio que tiende a entrar y el potasio que tiende a salir van a modificar el volumen de la célula porque hay un desequilibrio osmótico. Esto va a ocasionar que la célula se empiece a hinchar. Como empieza a entrar sodio, se tiene que equilibrar con agua. Entonces empieza a entrar el agua, se empieza a hinchar la célula y esto ocasiona una modificación en la estructura de la célula. Entonces la sodio-potasio ATPasa juega un papel importante en la regulación del volumen celular, ¿sale? Y ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos la tonicidad en la que está la célula? Le vamos a agregar ahora un fluido que va a ser hipertónico, es decir, la osmolaridad celular va a aumentar. Fluido hipertónico alrededor de la célula. Tenemos una osmolaridad extracelular de 450 y una intracelular de 300.
lo que nosotros tenemos que hacer para equilibrar a la célula es que la osmolaridad de la célula aumente. Eso lo podemos hacer de dos formas, metiendo solutos o sacando agua. Lo más rápido es sacar agua. Entonces lo que hace la célula es que pierde agua y por tanto se encoge. A esto se le llama crenación. La crenación celular ocurre porque vamos a tener un achicamiento de la célula por pérdida de agua. ¿Y cómo va a contrarrestar la célula esta pérdida? Es decir, para que no haya crenación. Pues bueno, ahora lo que necesitamos hacer es meter solutos para que se genere un gradiente que tienda a meter agua. Entonces van a haber algunos cotransportadores que a través del transporte activo secundario metan nuestros solutos para que se genere un aumento de osmolaridad intracelular y que con ello ahora se favorezca la entrada de agua y se recupere el volumen. Entonces la crenación es un evento transitorio. Por ejemplo, si aumentamos el volumen extracelular a través de un osmolito activo como el manitol. El manitol se usa en el traumatismo craneoencefálico para que no haya edema cerebral. Entonces con ello sacamos agua y prevenimos el edema cerebral debido a que todo el líquido intracelular en las neuronas se sale hacia el extracelular. Esto después se regula y la célula eventualmente recupera su forma original. ¿Qué pasa si por el contrario ponemos un soluto hipoosmolar? Es decir, una solución hipotónica alrededor de la célula. Pues ahora va a haber una osmolaridad extracelular más baja que la osmolaridad intracelular. Y entonces lo que nosotros necesitamos es que la osmolaridad intracelular baje. Eso va a ocasionar que las células se hinchen, ¿sale? Por eso no es recomendable tomar agua destilada, porque el agua destilada es hipoosmolar. Y entonces hace que las células se hinchen debido a que necesita bajar la osmolaridad intracelular. De nuevo, para recuperar el volumen celular, ahora van a ser diferentes mecanismos de transporte que lo que van a hacer es hacer una hiposmolaridad transitoria que después balancee el agua. Esto es a corto plazo, ¿sale? Todo esto es para que la célula se recupere pronto. Van a haber algunos cambios a largo plazo que tienen implicaciones médicas y fisiológicas. Por ejemplo, cuando las células se exponen a un aumento en la concentración extracelular importante, ya hemos hablado de que existe una crenación o una pérdida de volumen intracelular y eso activa algunas vías bioquímicas al interior de la célula. Entonces, una respuesta a una hipertonicidad a largo plazo ocasiona que se active una vía de la aldol reductasa y la vía de la aldol reductasa va a producir metabolitos secundarios como el sorbitol, ¿sale? Otros metabolitos que están involucrados en la regulación de la tonicidad a largo plazo es el inositol, la betaína y la taurina. Estos van a ayudar a acumularse a nivel intracelular y a que eventualmente la célula recupere su forma original. El problema, por ejemplo, en la diabetes, porque en la diabetes aumenta la glucosa extracelular y es básicamente lo mismo que está pasando aquí. Como aumenta la glucosa extracelular, está en un fluido hipertónico, ocasiona achicamiento de las células, activa la vía de aldosa reductasa, y esta vía de aldosa reductasa sintetiza sorbitol, que se acumula a nivel intracelular para eventualmente ocasionar que la célula recupere su volumen. El problema es que estas vías del sorbitol ocasionan daño endotelial y explican por qué a largo plazo puede haber alteraciones microvasculares en la diabetes debido a la exposición a unos niveles elevados de glucosa. Entonces, si nosotros queremos una persona, digamos, pierde volumen, ¿no? por una hemorragia, y lo que queremos es recuperar su volumen, pero sin que necesariamente se altere esta osmolaridad y que tengamos todos estos procesos que pueden ser deleterios, nosotros tenemos que agregar fluidos que sean isotónicos. Entonces, por ejemplo, la solución fisiológica que tiene 0.9% de cloruro de sodio, aquí no se pone el punto, pero bueno, es un punto. Se pone un tachecito, 0.9% de cloruro de sodio. Como es isotónica, solamente va a servir para expandir el volumen extracelular,
¿sale? Sin tener ningún cambio en el volumen intracelular, entonces solo expandimos el compartimiento. La mejor forma de expandir el volumen extracelular es agregando un fluido que sea isotónico, ¿sale? ¿Qué pasa si yo agrego un fluido como la solución al 5% de glucosa? Una solución 5% de glucosa es básicamente como si yo agregara agua libre al organismo, porque la glucosa se metaboliza. Entonces, eventualmente toda esa agua ya no va a contener este 5% de glucosa. Entonces, yo aumento el líquido extracelular a expensas de agregar glucosa, pero eso va a ocasionar que baje la osmolaridad del líquido extracelular. Y entonces, para bajar la osmolaridad del líquido extracelular y recuperar la osmolaridad original, yo voy a tener movimiento de líquido hacia el espacio intracelular. Lo que eso significa es que cuando yo agrego agua libre, lo que yo voy a hacer es aumentar el líquido intracelular. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo agarro y me como un montón de sal? ¿No? Si yo me como un montón de sal, lo que va a ocasionar es que voy a aumentar la osmolaridad del espacio extracelular y para bajar la osmolaridad voy a sacar líquido del espacio intracelular. Y al sacar líquido del espacio intracelular, pues voy a perder volumen intracelular. Entonces esto nos permite resumir una idea importante. Cualquier cosa que suba o baje el sodio, lo que va a modificar es el líquido extracelular, ¿sale? Mientras que cualquier cosa que suba o baje el agua libre, es decir, el agua libre de iones, lo que va a modificar es la osmolaridad. Y esto de manera indirecta afecta al líquido intracelular. Entonces, si yo quiero expandir el líquido extracelular, yo necesito, por ejemplo, agregar una solución fisiológica de cloruro de sodio o, en determinado caso, una solución isotónica, ¿no? De cualquier sustancia. Si yo lo que quiero es modificar la osmolaridad, lo que necesito es agregar agua libre y que con ello pueda tener alguna modificación. A nivel clínico, la osmolaridad plasmática se puede calcular utilizando la siguiente ecuación, que es 2 por la concentración de sodio más glucosa entre 18, ¿sale? Y con ello nosotros vamos a tener un cálculo de la osmolaridad plasmática. Como podemos ver, el organismo tiene muchísimos mecanismos reguladores para asegurar que el transporte celular de solutos y de agua sea constante. Lo más importante de esta clase no es que se aprendan los diferentes transportadores que mencionamos, sino que recuerden los tipos de transporte, cuáles son los mecanismos que gobiernan la difusión, los mecanismos que gobiernan la difusión pasiva, la difusión facilitada y el transporte activo, y cómo esto va a tener un papel importante en cómo nuestro organismo regula el transporte de agua. Muchísimas gracias, chicos, que tengan muy buen día.